Estamos en nuestro lunes de la 27ª semana del tiempo común de la liturgia. Nos habla la palabra del Señor a través del capítulo 10 del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y se le acercó. Le dio lástima, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días, la Congregación para la Doctrina de la Fe nos ofrece un documento que lleva por título Samaritanus Bonus, el buen samaritano. El mismo nombre de esta parábola que acabamos de escuchar en el Evangelio de Lucas. Y en ese documento, que es una carta larga que se nos dirige a nosotros como cristianos católicos, se nos invita a tener misericordia con aquellas personas que están de salida en la vida. Esos que llamamos los que se encuentran en una fase terminal de su existencia. Esos a los que muchas personas ya no ven nada que ofrecerles. Esos a los que algunas personas sienten la tentación simplemente de darles el empujoncito para ayudarles a morir más rápidamente. Esos que nos devuelven a nuestros hogares desde las instituciones de salud diciéndonos: lléveselo para la casa, ya no hay nada que hacer. El médico y humanista Pedro Laín Entralgo, en el siglo pasado, solía decir a sus estudiantes de medicina: cuando ya no hay nada que hacer desde el punto de vista médico, es cuando todavía hay mucho por hacer desde el punto de vista del acompañamiento humano. Pero también este 4 de octubre el Papa Francisco nos ofreció su tercera encíclica, que él llama una encíclica de doctrina social. Fratelli Tutti, hermanos todos. La primera frase con la que el mismo Francisco de Asís se dirige antes de entonar ese cántico de las criaturas
como alabanza a la obra de la creación. Y en esta encíclica, en sus 8 capítulos, que les invito a leer, además de estar escrita en un lenguaje como el del Papa Francisco, que es asequible para nosotros, se pudiera decir que se resume en una invitación muy corta. Fratelli tutti, todos hermanos, se resume en una invitación a la no indiferencia. Porque la indiferencia es lo que nos mata. Incluso este tiempo de la pandemia nos ha enseñado más sobre la importancia de no ser indiferentes. Somos a veces indiferentes con nuestros padres, no me importan. Con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con un mundo de personas que no nos importan. Nos volvemos indiferentes. Y la indiferencia mata más que el COVID-19, porque la indiferencia produce hambre, desesperación, desesperanza, depresión, soledad, sentirse uno abandonado por los demás. Fratelli tutti, hermanos todos, no indiferentes, sintiendo misericordia ante la necesidad del otro, como lo hace el buen samaritano. Recordemos lo que nos decía el Papa Francisco en los tiempos fuertes de esta pandemia. Estamos en la misma barca. Aquí no es que unos remen y otros no, porque si no todos reman, la barca se hunde. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.